Si quieres llegar al puerto, sopla con el viento de la caridad. Pedro se llama el patrón y ese velero es la iglesia, lo impulsa la gracia, la fe es el timón. Pedro se llama el patrón y ese velero es la iglesia, lo impulsa la gracia, la fe es el timón. Son nuestras almas viajeras que cruzan la tierra hasta el más allá. Has de tomar alimento en los sacramentos que fuerza nos da. Pedro se llama el patrón y ese velero es la iglesia, lo impulsa la gracia, la fe es el timón. Pedro se llama el patrón y ese velero es la iglesia, lo impulsa la gracia, la fe es el timón. Dios tiene un barco de velas que va de la tierra a la eternidad. Si quieres llegar al puerto, sopla con el viento de la caridad. Pedro se llama el patrón y ese velero es la iglesia, lo impulsa la gracia, la fe es el timón. Pedro se llama el patrón y ese velero es la iglesia, lo impulsa la gracia, la fe es el timón. ¡Viva San Pedro! ¡Viva! Con el Padre Mario, párroco de esta comunidad de San Pedro Apóstol, voy a concelebrar esta Santa Eucaristía, agradeciéndole a él la deferencia de permitirme estar acá en su parroquia. Vamos a elevar una acción de gracias al Señor, pidiendo la intercesión del apóstol San Pedro, ofrecido por la familia Telles Arias. En rogativa a Jesús sacramentado por la salud de José Emmanuel Arias, María del Socorro Guevara Arias, Jacqueline de Jesús Telles, Meilin Pinto.
esa hoja es de hoy. Acción de gracias al Santísimo por Verónica Victoria Ríos, a Jesús Nazareno por Denis Navas Pérez, a Jesús sacramentado y al apóstol San Pedro en ocasión del cumpleaños de Alejandro Inocente Delgado Espinosa, sus primeros 91 años. Bendito sea Dios. Y en el momento de rogar por los difuntos, lo haremos por Isaías Emilio Moraga, Juan Baldino Telles, José Arias, Mercedes Jacinta Espinosa, Rafaela Espinosa, Felipe Gómez, Cándida Carballo, Ronaldo González, Marta Sándigo Ruiz, Mélida de los Ángeles Gómez Avilés, por las almas benditas en el purgatorio, Iván Isidro Franco Miranda, Juan Carlos Ruiz Reyes, Araceli del Carmen González Moraga, Graciela Fuentes, Leontes Moraga Mena, que por la misericordia de Dios descansen en paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, y la fortaleza que nos da el Espíritu Santo permanezca con todos ustedes. Para celebrar con dignidad los sagrados misterios de esta Eucaristía, nos ponemos en la presencia del Señor y humildemente pedimos perdón por nuestras culpas y faltas. Todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que consagraste con la sangre de los mártires los fecundos comienzos de tu iglesia, concédenos que su valor en tan arduo combate nos fortalezca y su gloriosa victoria nos llene siempre de santa alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es el momento de la escucha de la palabra. Tomamos asiento.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, dichosos ustedes si tienen que sufrir por ser buenos, no teman las amenazas ni se asusten. Veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. Muéstrame tus caminos e instrúyeme, Señor, en tu sendero. Haz que camine con lealtad y enséñame a cumplir tus mandamientos, pues eres tú mi Dios y Salvador, y en ti continuamente espero. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Señor, acuérdate de mí con ese mismo amor y esa ternura. Porque el Señor es recto y bondadoso, muestra a los pecadores el camino, hace andar rectamente a los humildes y descubre su senda a los sencillos. El Señor es leal y bondadoso con quien guarda su alianza y sus mandatos. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Puestos en el Señor tengo los ojos, pues Él libra de mis pies toda trampa. Señor, mírame solo afligido y ten piedad de mí. A ti, Señor, levanto mi alma. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque lo llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así harán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen,
sino el Espíritu de su Padre, el que hablará para ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos lo odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Muchas gracias. Gracias. La palabra de Dios nunca es para meter en miedo o en terror a los creyentes en Cristo como nosotros. Es verdad que en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 10, los versículos del 16 al 23, narran y dibujan un paisaje nada halagüeño. La persona que no tiene contacto con la palabra de Dios frecuente podría hasta desesperarse con todos estos anuncios que Cristo nuestro Señor hace. Prisioneros, padres contra hijos, etc. Incluso en los vecindarios muchas veces cuando somos testigos, bueno, yo gracias a Dios no tengo mayor vecindario allá, ¿verdad? Y mi casa permanece cerrada, sobre todo ahora por la pandemia. Hay una tiendita en la esquina, pero nada más. Pero esto algunas veces llega a cumplirse. Uno, porque no hay unidad en la familia. Dos, por los celos, envidias, chismes o lo demás. Pero el Señor no se refiere a eso hoy en su palabra. Se refiere a la persecución, al hostigamiento, al desprecio que los no creyentes hacen contra los creyentes en Cristo nuestro Señor, es decir, como nosotros. Tampoco estamos haciéndonos las víctimas, a Dios no le gusta eso. Hemos de afrontar las consecuencias de ser cristianos. Nunca lo ha sido fácil. Hoy le decía a vuestro párroco que me gustaría, y así lo estoy haciendo, celebrar la fiesta de los primeros mártires. Año 64 después de Cristo. En Roma, donde San Pedro había ido y estaba en cierta manera cautivo en una casa, ya casi al final de su vida, previendo que el Señor lo llamaba para coronarlo de gloria por ser fiel y por dar testimonio, San Pedro escribe dos cartas muy hermosas. La primera carta, que se ha leído una parte hoy con nuestra hermana, habla acerca asimismo del sufrimiento al cual se pueden ver sometidos los cristianos por su fe. Comienza el apóstol bendiciendo al Señor. Dichosos ustedes, dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su primera carta, dichosos ustedes si tienen que sufrir por ser buenos. No teman las amenazas ni se asusten. En plena sintonía con las palabras del Evangelio de hoy. Las persecuciones, el marginamiento, los señalamientos y hasta la muerte deben de venir por nuestro buen obrar, no por el mal obrar.
No nos sorprende a nosotros, por ejemplo, una noticia, ya casi nos conmueve, porque a diario vivimos en un drama terrible: pandemia, pobreza, delincuencia, politiquería. Como dice alguien por ahí, estoy al borde, Padre, me va a reventar la cabeza, como quien dice. Calmado, le digo yo, ¿verdad? Afrontemos todas estas cosas con santa paciencia. ¿Saben ustedes qué es lo mejor en todo esto? No parecernos al que nos agravia. Ni siquiera ser la sombra de aquellas personas que a lo mejor nos pleitean, nos desprecian, nos calumnian. No nos parezcamos a ellos. Eso es lo mejor que puede haber, en definitiva. No teman las amenazas y se asusten, dice el apóstol San Pedro. Antes bien, veneren en sus corazones, siendo el corazón en la antropología bíblica no solamente el músculo que bombea la sangre, sino que el corazón en la Biblia es la sede, el lugar de la voluntad y de las decisiones. Qué importante entonces es cultivar el corazón, y qué importante seguir pidiéndole al Sagrado Corazón de Jesús que haga nuestro corazón semejante al suyo. Decíamos vuestro antes, ¿verdad? Suyo. Un corazón inspirado en el corazón de Cristo, que no es simplemente un músculo el que muestra Él, sino la sede de la voluntad, de los deseos y de las decisiones. Y algo muy importante que dice San Pedro: den ustedes a los demás, es decir, a los que no creen, razones de su esperanza, pero háganlo con sencillez y también con respeto. Hermanos, la fe se propone y no se impone. Esa es una gran verdad. Pasaron los tiempos en que la cruz iba acompañada de la cutacha, como dice un amigo mío sacerdote. Ahora la fe se propone, no se impone. Y el mayor convencimiento que nosotros podemos transmitir a otro para que se adhiera a nuestra fe es nuestra forma de vida. Predicadores hay por montones, pero del diente al labio, como se dice, ¿no? Utilizan la palabra para amenazar, para hacer que la gente viva en terror. San Pedro dice en su carta: demos razón de lo que nosotros creemos al que no cree, pero con sencillez y hasta con respeto, estando todos en paz con su conciencia. Por eso quedarán avergonzados, dice San Pedro, los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Y aquí viene lo medular, el centro de este mensaje. Es mejor padecer haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Clarísimo. Palabras impresionantemente bellas y llegadoras, que nosotros como devotos del Príncipe de los Apóstoles creo que debemos de guardar como una reserva espiritual preciosa y luego ponerlas en práctica. Y ahí lo difícil. Ojalá ninguno de nosotros, cuando salga por esta hermosa puerta, ya a la media cuadra haya olvidado lo que venimos aquí a reflexionar. Sería muy triste, ¿no? No estamos aprovechando lo que se llama el depósito de nuestra fe. Uno deposita cosas en el banco, en los graneros y lo demás para tener con qué después sustentarse. Es necesario que la palabra de Dios sea no guardada y olvidada en un cofre de 3 cerraduras, sino mantenerla en depósito para sacarla siempre, sobre todo en los momentos oportunos. Bien, en el año 63, muchísimos cristianos de la ciudad de Roma fueron martirizados, un 30 de junio. Y se señala esa fecha como la fecha del martirio de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Pero la iglesia que celebra con toda solemnidad el martirio, sabemos, ¿verdad?, que en los santos se celebra el día de su muerte como su verdadero nacimiento. A los únicos que se celebra
El día del nacimiento es a la Santísima Virgen María, el 8 de septiembre, y a San Juan Bautista, el 24 de junio. Acabamos de pasarlo. Solo a ellos dos la iglesia celebra su nacimiento. En cambio, a los demás santos, el día de su muerte es el día en que ellos nacen a la vida eterna y son glorificados y puestos como ejemplo y amigos nuestros, en definitiva. Por lo tanto, el 30 de junio que acabamos de pasar del año 64, en esa gran persecución que promovió un emperador malvado llamado Nerón, nadie se llama Nerón, ese es nombre perro. ¿Se han fijado bien? No hay Nerón Campos, ni Martínez, ni Sándigo, ni Pérez, no hay Nerones. Los Nerones, alguien les puso a los perros ese nombre. Y ese nombre está en el basurero de la historia como desecho. Se le recuerda solo como un icono de maldad. El emperador, que era destartalado de la cabeza, hablando en buen cristiano, un día dice que la ciudad de Roma es fea. Y es verdad, Roma se había vuelto un gran mercado público. Los edificios más o menos hermosos y templos estaban totalmente cercados por vendedores, la suciedad, truchas y chinamos por todos lados. Y el emperador Nerón, que le faltaban varios pernos, tornillos y lo demás en la cabeza, se le ocurre y manda pegarle fuego a la ciudad e incendiarla, ¿verdad? Cuando el pueblo se levanta para reclamarle, ¿qué es lo que dijo? Estos cristianos que viven aquí son los responsables del incendio. Y comienza una persecución terrible. En Roma había una pequeña comunidad cristiana, yo no digo de 6 o 10 personas, serían muchísimo más, ¿verdad? Que vivía en total respeto a las leyes del imperio y convivía con la comunidad hebrea y con los mismos ciudadanos de Roma. Todo iba bien. Pero como los emperadores ostentaban tanto poder, hubo una ley en el Senado que decía: el emperador es un Dios viviente y ante él hay que arrodillarse. Los primeros cristianos pagaban sus impuestos, convivían pacíficamente con los demás, pero a la hora de arrodillarse ante un hombre, nada. Entonces eso fue causa también, junto con el incendio, el no querer adorar al emperador, porque solo a Dios se adora, y las locuras de Nerón al incendiar la ciudad. Hay dos historiadores de los primeros tiempos de la iglesia, aunque no fueron cristianos, Tácito y Suetonio. Tácito y Suetonio coinciden en esos señalamientos terribles, a ver si la memoria no me falla. Si se desborda el río Tíber, que pasa en medio casi de la ciudad de Roma y se lleva todo, los cristianos son culpables. Si no hay cosecha y se pierde por sequía, los cristianos son los responsables. Si los niños nacen deformes o muchas madres se ven obligadas, aunque no quieran, a abortarlos, naturalmente los cristianos son los culpables. En fin, todo lo malo que pudiera pasar en la ciudad y alrededores se les achacaba a aquella primitiva y primera comunidad de cristianos en Roma. Todo esto fue creando un gran cóctel molotov, ¿no? De sentimientos encontrados contra los cristianos, de odio, y el pueblo entero entonces, asusado por el emperador, pide la muerte de aquellos primeros cristianos en Roma. Y así fue, y lo vuelvo a remarcar, año 64, San Pedro y San Pablo perecen para los ojos de este mundo, ¿no? Pero para Cristo nuestro Señor son enaltecidos por el martirio. Por eso utilizamos la mayor parte del tiempo vestiduras sacerdotales rojas, que nos recuerda la sangre y el testimonio de los mártires, sobre todo en esta fiesta prolongada de nuestro santo patrono. En esa persecución, por lo tanto, terminó
su andar por esta vida y su testimonio el apóstol Pedro, crucificado cabeza hacia abajo en una de las 7 colinas que rodean la ciudad de Roma. Y a los demás fueron víctimas, podríamos decir, del martirio más horroroso. La ciudad entera se llenó de cruces, crucificaron a todos ellos y les prendieron fuego vivos para que sirvieran de antorchas y luminarias. Ven qué terrible, ¿no? Hasta dónde llega la maldad y el cálculo maléfico de muchos de nosotros, humanos, como se dice. Luego tiraban a lo que se llama la arena del circo. Ahí está el Coliseo en Roma de testigos. Mujeres, hombres y niños revestidos de pieles de animales salvajes y soltaban animales verdaderos, tigres, leones, pumas, panteras, y los devoraban, creyendo que eran animales por la piel que llevaban puesta encima, violentamente colocada sobre ellos. Todo lo que podamos imaginarnos nosotros, arrancar con tenazas todas las dentaduras, freír en aceite hombres, mujeres y niños. San Juan Evangelista, que está bellamente representado en el retablo en medio, al pie de la Madre Dolorosa, casi sufre ese tormento de ser sumergido en una gran olla con aceite hirviendo. Casi sufre ese tormento, el Señor lo libró. En fin, hermanos, la profecía de Cristo nuestro Señor se cumple, porque primero pasarán cielo y tierra antes que su palabra no llegue a cumplirse. Hoy en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 10, el Señor dice a sus discípulos: les envío a la misión como corderos en medio de lobos. Cuídense de la gente. Esto no es que el Señor esté prejuiciado contra nosotros, seres humanos, porque nosotros somos la gente, ¿no? Pero entre nosotros y fuera de nosotros hay verdaderamente personas que no quieren saber nada, que no quieren tener trato con las cosas de Dios, y la impiedad, los deseos de venganza, los oprimen y los dominan. Por ellos también hemos de rezar y ofrecer esta Eucaristía. Darán testimonio ante gobernadores y reyes. Pablo varias veces se salvó de ser martirizado por el verbo en sentido de su palabra. Contradecía a los de los tribunales. Hasta llegó a decir: yo soy ciudadano romano, que era lo máximo pues en aquel tiempo. Hasta que tuvo que ser martirizado por decisión de Nerón y ser decapitado. Imagínense que cortar la cabeza era una muerte honorable en aquel tiempo para los romanos, y la muerte más horrorosa era ser crucificado. San Pablo era ciudadano romano y reclamó ese derecho a ser martirizado. Imagínense ustedes. Los primeros cristianos concebían la santidad, a como debe de ser, como una imitación perfecta de Cristo. Y muchos de ellos hasta buscaban el martirio, porque se decía que derramando la sangre, dando la vida, inmediatamente te ibas al cielo con todas las sandalias que se usaban en aquel tiempo, ¿no? Entonces muchas veces los primeros cristianos buscaban el martirio. Hermanos, quizás nosotros no tengamos la gracia y la gloria del martirio, pero viviendo nuestra vida cristiana con corrección, no haciendo daño a nadie, llevando la vida en orden y en justicia, podemos todos los días hacer de nuestra existencia un pequeño acto de martirio. Chavalo, ayúdame a barrer, le dice la mamá al chavalo, o al hijo grande, ya y todo. Bueno, si te repugna la escoba, ahí hay un pequeño acto de martirio ofrecido a Dios. ¿Por qué me pone a cocinar si a mí hasta el agua caliente se me quema? Yo no sé hacer absolutamente nada. Más bien esconden esa incapacidad por haraganería. Bueno,
Santa Teresa de Jesús decía, entre las pailas, los pucheros y las ollas, también anda el Señor. También anda el Señor. Entonces, todas esas cosas que aparentemente nos molestan, nos incomodan, cada día, hermanos, ofrezcámoslo como un pequeño acto martirial ante el Señor. Y van a ver cómo cada día el Señor nos da más fortaleza. No simplemente aguante, porque no se trata de aguantar. Psicológicamente se sabe que el que aguanta va acumulando y en el primer momento estalla. Y en el estallido se lleva media humanidad, como decimos. Sino más bien, cada día que pasa haciendo un recuento de lo que el Señor nos ha dado. Por favor, que nadie vaya a descansar por la noche sin antes hacer su examen de conciencia. Ahí sentadito en tu cama, en silla o mecedora, qué sé yo, ya para dormir. Señor, te presento mi día y aquí está mi balance. Y vas a darle al Señor lo bueno que hiciste y también le vas a ofrecer lo malo para que Él te ayude a perfeccionarlo, a ser mejor. Eso se llama examen de conciencia y es importantísimo para que nos mantengamos en la fe. Por favor, dicen que lo mínimo que podemos hacer nosotros al ir a descansar y a levantarnos es la señal de la cruz. Caramba, si hasta los pajaritos cantan en los árboles al amanecer. Y yo creo que esa trinar de los pajaritos es un acto de alabanza al Señor. De veras que sí. Ahora nosotros, ¿qué? Por favor, afrontemos las dificultades, los problemas, las luchas, las tentaciones de cada día. Con espíritu de fe, no quejándonos por todo, no maldiciendo nuestra suerte. Y recordemos siempre el testimonio de derramar la sangre de tantos cristianos que vivieron antes que nosotros. Hoy también hay martirio. En los países de Oriente la Iglesia Católica es perseguida. En China, el gobierno comunista ha creado una iglesia paralela con obispos que no son obispos porque no tienen sucesión apostólica. Son simplemente políticos con sotana. Que Dios nuestro Señor nos libre de tantas cosas que atenazan nuestra vida. Que nos enseñe a ser cada día más solidarios y cercanos con aquel que sufre más que nosotros. Y que nos dé siempre palabras y hechos para dar razón de la fe a aquel que no cree. Así sea. Vamos ahora a escuchar el testimonio de los niños en esta jornada de misión y catequesis. Buenos días, queridos hermanos. Les venimos a compartir una pequeña reflexión sobre la reconciliación. Jesús te invita a reconciliarte con Él. Así nos dice la palabra de Dios en 1 Juan del 1 al 9. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres reconciliarte con Jesús? Confesar nuestros pecados significa que estamos diciendo lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Es estar de acuerdo con Dios, que nuestros pecados son malos y que necesitamos abandonarlos. Una verdadera confesión es llamar al pecado lo mismo que Dios llama, ya fuera envidia, celo, lujuria, odio, engaño, codicia. Al pedirle perdón a Dios, reconocemos que nos podemos salvar a nosotros mismos. Por eso debemos darle gracias a Dios por su gran misericordia y por el precio tan grande que Él pagó por nuestros pecados. Confiésate y no sigamos repitiendo nuestros mismos pecados.
La iglesia florece. Si la catequesis misionera permanece. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. El Señor nos dice que de la boca de los niños saca su alabanza. Bueno, también hay un dicho popular que dice, los niños y los locos siempre dicen la verdad. Hoy estos niños con mucha decisión y soltura han dado testimonio. Dios habla por medio de ellos. Aunque hayan traído escrita su reflexión, Dios habla a través de ellos. Y los niños son la parte más sensible del corazón de Cristo. Nos invitan hoy a la reconciliación, a la penitencia y a hacer una buena confesión. La confesión no se impone a nadie. Nunca el Padre Mario, ni un servidor, ni nadie hemos dicho, vení que te voy a confesar. No, eso debe nacer de un corazón arrepentido y sincero. Pero los chavalos han cumplido su deber de exhortar, a acercarnos al trono de la gracia, al Señor mismo, al fin de alcanzar perdón y misericordia. Estas palabras no se las llevará el viento, sino que las de los niños ojalá se graben en lo profundo de cada uno de nosotros. Y para que demos razón de la fe que tenemos a aquel que no cree. Presentemos, hermanos, nuestra oración a Dios a favor de todos. Después de cada petición diremos, por tu santo nombre, escúchanos, Señor. Para que rejuvenezca siempre a la iglesia, oremos. Por tu santo nombre, escúchanos, Señor. Para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos. Por tu santo nombre, escúchanos, Señor. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Por tu santo nombre, escúchanos, Señor. Para que se acuerde de la familia de nuestra comunidad de Diriá que viven en la tribulación, oremos. Por tu santo nombre, escúchanos, Señor. Para que las acciones de nuestro día sean un sacrificio de alabanza y agradable a Dios, oremos. Por tu santo nombre, por el fin de esta pandemia que atenaza y nos llena de aflicción, para que el Señor y su Madre bendita, a quien veneramos en estos días como la Santísima Virgen del Monte Carmelo, pongan su mano, aleje de nosotros todo mal y nos haga conscientes de cuidarnos y cuidar a los demás. Roguemos al Señor. Tu santo nombre, escúchanos, Señor. Imploramos, Señor, tu misericordia y te pedimos que escuches con bondad las súplicas que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro,
al Espíritu Divino que nos llena de su amor. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Oremos para que, llevando ante el altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, recibe las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de los primeros mártires cristianos, y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los primeros mártires cristianos, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad humana en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, con la multitud de los ángeles que te cantan en el cielo, unimos nosotros nuestras voces en la tierra para proclamar tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. En el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también en nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Isaías, Juan Baldino, José, Mercedes Jacinta, Rafaela, Felipe, Cándida, Ronaldo, Marta, Mélida de los Ángeles, Iván Isidro, Juan Carlos, Araceli del Carmen, Graciela, Leonte, María Bernadette, Antonia Josefa y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios, y por ello, con infinita confianza, podemos decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, démonos un signo de paz. La paz esté contigo, Padre. La paz sea contigo. La paz del Señor sea contigo.
de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida no tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, o el racimo que corta el viñador, Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor.
se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Y en la mesa De Dios se sentará, como hermanos su pan comulgará. Una misma esperanza caminando abrigará, en la vida como hermanos se amará. Una misma esperanza caminando abrigará, en la vida como hermanos se amará. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo, te adoro y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y uno a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, córtame, oh buen Jesús, oye, ven, y dentro de tu llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. A la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios, que en tus primeros mártires cristianos manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay un libro enorme que forma parte de los libros litúrgicos, pero que quizás nosotros no lleguemos nunca a hojear. El libro se llama
Martirologio Romano, y en él está escrita la pasión, o sea, los sufrimientos horrorosos, los dolores y la muerte de multitud de mártires. Hay veces hay hasta 5 y 6 por día. Y mártires sigue habiendo también en la iglesia, lo volvemos a repetir. Uno de estos santos mártires fue Ignacio de Antioquía. Era un obispo de esa ciudad muy anciano y aún así no respetaron la ancianidad, se lo llevaron arrastrado a ejecutarlo, pero conforme iba pasando por las distintas comunidades, les escribía una carta alentándolos a permanecer firmes y a dar testimonio de su fe, incluso hasta derramar la sangre. A él lo ejecutan como un espectáculo público, en un circo, en una arena, decían antes, tipo el Coliseo Romano, y él sabe que va a ser devorado por la fiera, un anciano de más de 80 años, solo, o quizás acompañado también por otros que iban a ese mismo martirio. Él oye los rugidos de las fieras en los sótanos, la crueldad llegaba tanto que tenían 2 y 3 días de no darles de comer a los animales para que con más fiereza actuaran a la hora de agarrar los cuerpos y comérselos. ¿Y saben ustedes cuáles fueron las últimas palabras de San Ignacio de Antioquía? Trigo soy de Cristo, trigo soy de Cristo, y he de ser triturado y molido por los dientes de la fiera para llegar a ser ante el Señor un blanco pan. Impresionante, ¿verdad? Trigo soy de Cristo, y he de ser triturado y molido por los dientes de la fiera para llegar a ser blanco pan ante la presencia del Señor. Hermanos, honremos y no escupamos a los primeros mártires. Honrarlos significa dar razón de nuestra fe. Escupirlo significa escuchar sus testimonios, por un oído entró y por otro salió. Recordemos que hemos sido comprados para Dios, no con oro, plata o cosas que se terminan, sino a precio de la sangre de Cristo. Es muy importante. Entonces no despreciemos la sangre preciosa del Señor y de sus mártires. Y vivamos cada día ofreciéndole al Señor aun aquello que nos incomoda y que nos hace no estar contentos, como un pequeño martirio diario en nuestra vida. Agradecerle al Padre Mario que nos ha presidido esta Eucaristía, sus palabras que nos ha dirigido también. Agradecerle a los mayordomos para este día, Jacqueline Telles y toda su familia, para que el Señor les siga bendiciendo, que por intercesión del apóstol San Pedro reciban las gracias también que necesita, que los libre de esta pandemia. Me informan de que hay más casos de coronavirus aquí en Diría. Significa que hemos de cuidarnos más. Las medidas, debemos de ser más estrictos todavía. Hay quienes se molestan en entrada, pero así debe de ser. Así debe de ser. Y esto se ha extendido por la irresponsabilidad de muchos. Lo sabemos perfectamente. Seamos más responsables y cuidemos nuestra salud, porque es pecado no cuidarla. Es pecado que no cuidemos nuestra salud. Seamos más responsables. Oramos por estos hermanos nuestros. No los abandonamos con nuestras oraciones. Les pedimos, hay quienes humildemente me lo han dicho: Padre, ore por mí porque sí estoy contagiado. Humildemente me lo dicen. Y oro, mis oraciones personales, en Eucaristías también, tengámoslos presentes. No digo esto para que los rechacemos, al contrario, debemos de amarlos y desde ahí, desde su momento de sufrimiento, en su casa o en donde se encuentren, en la clínica, en el hospital, tengámonos presentes con nuestras oraciones, pero sigamos cuidándonos más. ¡Que viva San Pedro! Fuerte aplauso a nuestro patrón.
solamente de pie para recibir la bendición. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y nos acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la súplica que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Aclamemos y ensalcemos a la emperatriz del cielo, amparo de pecadores, rosa del monte Carmelo. Amparo de pecadores, rosa del monte Carmelo. Como madre amorosa viene a darnos el consuelo, con su santo escapulario que lo trajo de los cielos, con su santo escapulario que lo trajo de los cielos. Aclamemos y ensalcemos a la emperatriz del cielo, amparo de pecadores, rosa del monte Carmelo. Amparo de pecadores, rosa del monte Carmelo. María Santísima del Carmen, abogada e intercesora ante el purgatorio, ruega por nuestros difuntos y ruega también por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Guardando la distancia y en orden, con muchísima educación, para salir y evitar un tropiezo y sobre todo evitar un contagio. Tú que eres Pedro y sobre esta piedra que edificaré, mi iglesia. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 Ni el poder de la muerte no la podrá destruir. Ni el poder de la muerte no la podrá destruir. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 ¡Viva San Pedro! ¡Viva San Pedro!
Pidiendo a Nuestra Señora del Carmen.